¿Usted la conoció a la señora María Marta Arias? No le entiendo yo muy Si bien. usted la conoció a María Marta Arias, ¿no la conoce? ¿Y usted conoce a Pablo Amin? A Pablo Amin no. No la conoce. ¿Y usted cómo se llama? Teniente Coronel Mohamed Gaddafi Sahara Latifa, Amión Botros Cairut, Juan Manuel Omar Víctor Hugo Celaya Alex Day, Samuel Domínguez. Estas imágenes corresponden a uno de los casos más escalofriantes ocurridos en Argentina. Pablo Amin, este hombre que parece estar totalmente fuera de sus cabales, cometió un delito contra la vida de una chica que no hizo otra cosa que quererlo y dejar todo por él. Aunque fingió demencia para tratar de burlar a la justicia, las cosas no resultaron como las planeó. Si quieres conocer todos los detalles de este caso, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de María Marta Arias. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. María Marta Arias Alonso nació en 1984 en La Banda, una pequeña localidad en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Fue la tercera de los hijos del matrimonio conformado por María Olga Alonso de Arias y Juan Manuel Arias, quienes previamente tuvieron a dos niños a los que llamaron Claudio y Juan Manuel. A este último, para diferenciarlo del padre, todos le decían Johnny. Desde temprana edad, María, a quienes sus allegados llamaban cariñosamente Martita, demostró una bondad innata hacia los demás. Su serenidad y dedicación en los estudios la hacían destacar entre sus compañeros. Además, tenía una inclinación natural hacia los idiomas, por lo que fue inscrita en un instituto privado para aprender inglés. Fue allí donde cruzó caminos con un niño llamado Pablo Antonio Amin, aunque su contacto se desvaneció rápidamente. Pablo, nacido el 6 de febrero de 1983, en la misma localidad santiagueña de La Banda, provenía de una familia de clase media alta que vivía en un barrio de gente acomodada. De su padre no se consiguieron detalles, pero se supo que estuvo presente en su vida y junto a su madre, Graciela Beatriz Rodríguez, lo criaron en un hogar aparentemente estable. Se llevaba bien con su media hermana mayor, Andrea Vanina Oronel, hija de Graciela de una relación pasada. La infancia de Pablo transcurrió sin ningún contratiempo, pero su vida tomó un giro oscuro cuando, a los 14 años, se vio involucrado en un accidente fatal con un amigo de su misma edad. Aparentemente, mientras jugaba con un arma que era de su padre, se le escapó un tiro que impactó directamente en el otro jovencito. Sin embargo, no enfrentó consecuencias legales al comprobarse que había sido accidentalmente. A raíz de eso, Pablo se volvió un joven agresivo que buscaba pelear con todo el mundo. Al notar el cambio, sus padres lo llevaron a un psicólogo, pero según el experto, el muchacho estaba perfectamente bien, y su actitud era propia de un adolescente. Sin embargo, las cosas se tornaron aún peores cuando Andrea se mudó a la provincia de Córdoba para continuar sus estudios superiores. Sintiéndose solitario y teniendo ya una disposición problemática, Pablo se hizo adicto a sustancias ilegales, lo que complicó aún más su camino. Por un tiempo fue a vivir a Córdoba con su hermana, pero no se acostumbró y volvió a instalarse en la casa materna, donde continuó su vida descarriada. Aconsejado por su familia y amigos, decidió seguir un programa de rehabilitación y, aunque el proceso no fue sencillo, logró tranquilizar a sus demonios internos y se recuperó tras más de 3 años de tratamiento. Siendo ya un joven aparentemente recuperado, comenzó a trabajar en el negocio familiar y a practicar artes marciales. Al igual que Pablo, María enfrentaba su propio desafío. En 2004 le diagnosticaron lupus, una enfermedad inflamatoria que se produce cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos y afecta de forma evidente las articulaciones, además de otros órganos. Tuvo que someterse a un riguroso tratamiento para evitar recaídas, pero eso no le robó la alegría. Siguió siendo esa chica amable y hermosa que todos conocían y adoraban. Para esa época, había iniciado sus estudios de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y asistía a la iglesia, pues era una joven muy devota.
Fue precisamente allí que, en 2005, los caminos de María y Pablo volvieron a cruzarse. Él acudió al templo con su madre, quien le había pedido que la llevara para buscar alivio a sus males, producto de las secuelas que le dejó un accidente ocurrido meses atrás. Para ese momento, Pablo no solo lidiaba con las dolencias de su madre, sino también con el dolor de haber perdido a su padre repentinamente. Tras el sorpresivo encuentro, conversaron y acordaron verse al día siguiente para tomar un helado. Pablo quedó fascinado con María y le confió a su madre que pronto le presentaría al amor de su vida. Pero para ese momento, él luchaba contra el sobrepeso, pues rondaba los 160 kilos. Aunque su estatura de casi 2 metros lo ayudaba a no verse tan gordo, él sentía que su figura sería un impedimento para conquistar a María. Determinado a adelgazar, acudió a un famoso producto dietético que prometía milagros a base de hierbas. En cuestión de meses, perdió 40 kilos y se convirtió en un vendedor apasionado de la marca. María y Pablo continuaron viéndose, y él no tardó en mencionar que algunos de los productos que vendía podrían ser la cura para el lupus que ella padecía. En 2007, finalmente se hicieron novios, pero la noticia no fue bien recibida por los familiares de María, en especial por sus 2 hermanos, quienes desconfiaban del chico pues tenía un pasado con las drogas, al cual se sumaba la fama de buscapleitos y de andar en auto a toda velocidad, perturbando a conductores y peatones. A pesar de esa posición de los Arias, la pareja continuó su noviazgo y para mediados de 2007, ambos contrajeron matrimonio en una iglesia santiagueña. Solo celebraron una boda religiosa sin casarse por el civil, algo que la familia de María también consideraba inapropiado y carente de valor legal. Y el tiempo les dio la razón. Apenas se mudaron juntos, Pablo se adueñó de la vida de María. La convenció de abandonar el tratamiento médico convencional para su enfermedad y le dijo que consumiera solo sus productos dietéticos. Durante las conferencias de ventas, la exhibía como un testimonio viviente de los beneficios de su línea de productos. Pero la verdad era diferente. Aquel artículo estrella contenía un alto nivel de sodio, perjudicial para María, pues el lupus afecta a los riñones y el exceso de sal era tóxico para ella. María dejó de lado a su familia y a sus amigos, pero lo que más preocupaba a los Arias era que también había abandonado la universidad, cuando le faltaba menos de un año para graduarse. La pareja se dedicó por completo a la venta de los productos dietéticos, lo cual les generaba muy buenos ingresos. Al mes ganaban unos 7,000 pesos argentinos, poco más de $2,000 de la época. Si bien las ganancias eran atractivas, el ritmo de trabajo preocupaba a los familiares de la joven, pues ella necesitaba tener momentos de reposo para que su enfermedad no se agravara. Mientras los hermanos intentaban ocultar lo mucho que les dolía no verla, su madre, María Olga, se preocupaba por verla tan dominada por su marido. Al poco tiempo de casados, la relación entre María y Pablo se volvió tensa. De pronto la felicidad inicial se desvaneció y surgió entre ellos una rivalidad, pues competían por la venta de los productos milagrosos. La crisis del matrimonio empeoró en un incidente misterioso en el cual unas fotos de María, desnuda en la cama, circularon entre los amigos de Pablo. Nadie sabía quién las había tomado ni cómo habían llegado a manos equivocadas. Lo cierto es que eso causó más fricciones en la relación. A finales de octubre de 2007, la pareja se preparaba para viajar a la vecina provincia de Tucumán para asistir a un congreso de la empresa transnacional de productos dietéticos. Pablo y María, en su auto, recogieron a algunos conocidos que se unirían al viaje. Luis Ramón Paz, uno de ellos, no notó nada fuera de lo común en el camino. La pareja bromeaba y parecía estar de buen humor. El calor tucumano, húmedo e insoportable, complicaba a Pablo. Con casi 2 metros de altura y todavía algo de sobrepeso, se movía incómodo en su traje oscuro. Durante su disertación en el Hotel Tucumán Center, no habló como de costumbre. Luis, su compañero, percibió su inestabilidad emocional. Al salir de la conferencia, su actitud empeoró, hasta el punto de desafiar a uno de sus compañeros de trabajo, Luis Bader, acusándolo de querer robarle clientes. El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención de María, que calmó a su esposo y se lo llevó a pasear por la ciudad.
Pablo caminaba ansioso mientras ella lo seguía, tironeándole la camisa. Buscaron su auto y a partir de allí comenzaron a ocurrir varios incidentes que desencadenaron la tragedia. Según la confesión posterior de Pablo, comenzó a escuchar una voz interior femenina que le susurraba que alguien quería quitarle la vida. Durante 2 horas huyeron de esas supuestas sombras virtuales, saltando de taxis a autobuses, hasta que terminaron a solo 3 cuadras de donde habían comenzado, frente a la iglesia catedral. Era día de bautizos y los padres con sus bebés formaban fila dentro del templo. A las 5 de la tarde, Pablo y María ingresaron apresurados. Se colocaron al frente de la fila, sin respetar a los demás fieles, y el joven le pidió al padre que lo bautizara. El sacerdote lo instó a esperar a un costado, pero Pablo insistió y le hizo señas a un fotógrafo para que estuviera atento. El párroco, sorprendido por la inusual solicitud, le tocó el rostro y se oyó el clic de la cámara. Antes de abandonar la catedral, Pablo tomó un trago de agua bendita. Sus ojos perdidos reflejaban urgencia. María se sentía avergonzada, sin comprender el extraño comportamiento de su esposo, por lo que se alejó de él para buscar a sus amigos. Cuando se quedó solo en la plaza frente a la catedral, le solicitó a un agente que lo arrestara. El oficial, sorprendido, pidió refuerzos. El joven subió al auto policial con calma y al llegar a la comisaría pidió un vaso de agua, antes de tirarse al suelo para beber directamente del grifo. Walter Cancino, otro amigo que trabajaba en la venta de los productos, fue a buscarlo a la sede policial y se sorprendió al verlo enfrascado en ofrecerle sus productos a los agentes, asegurando que con esos batidos había perdido 40 kilos. Los oficiales lo bautizaron como el loco Amin. Cuando llegó el comisario, Pablo insistió en ser encerrado. Sin embargo, su petición fue rechazada y lo enviaron al hospital para que fuera evaluado. En ese centro de salud, protagonizó un escándalo al derribar un mueble modular con instrumentos quirúrgicos. Ese detalle resultaría crucial en la investigación, pues se sospecha que hizo todo ese lío para robar un bisturí. El médico que lo revisó le dijo que estaba bien y que solo necesitaba descansar. Así que Pablo se quedó custodiado por la policía hasta que llegaron María y Walter, 1 hora después. El chico lucía tranquilo y le dijo a su esposa que luego le explicaría por qué se había comportado de esa manera. La noche ya había caído en Tucumán, por lo que se fueron hasta el hotel Catalinas Park, frente al parque 9 de julio, donde se hospedaban Walter y su esposa. Según consta en la planilla de recepción, Pablo y María se registraron en el establecimiento a las 12:17 de la madrugada del domingo 28 de octubre de 2007. Luego fueron hasta el bar, en compañía de Walter y su esposa. Cuando su amigo le preguntó si se sentía bien, él le dijo que solo estaba algo cansado, pues tenía 4 noches sin dormir. Se despidió y subió con María en el ascensor, tomados de la mano hasta que se cerró la puerta. La única persona que sabe exactamente qué pasó ahí en adelante es Pablo. Según su declaración, llegaron los dos a la habitación 514. María se quitó la ropa y la dejó sobre la silla. Él se sacó el pantalón oscuro y la camisa transpirada. Se acostaron desnudos y cuando ella le dio la espalda en la cama, se desató la tragedia. Pablo, con los ojos llenos de ira, se abalanzó sobre su esposa. No necesitó recurrir a las técnicas de artes marciales que dominaba con maestría. La rabia le proporcionó la fuerza necesaria. Su rodilla presionó el pecho de la mujer y sus manos se cerraron alrededor de su cuello. La apretó tan fuerte que sus dedos dejaron huellas profundas en la piel pálida de María. Cuando finalmente la soltó, ella se había desvanecido. Seguidamente tomó un elemento cortante que se presume podía ser un bisturí que se llevó cuando estuvo en el hospital y, con precisión de cirujano, cortó el perímetro del ojo derecho de María y, con cuidado de no dañarlo, lo tomó con los dedos y lo arrancó. Lo mismo hizo con el izquierdo y después los acomodó sobre la cama, uno al lado del otro. Así quedaron hasta que los encontró la policía. No conforme con eso, le hizo cortes en la frente, en las mejillas, en las piernas, en la zona íntima, en los brazos y en el pecho. Luego la sujetó de los cabellos y la arrastró fuera de la habitación. Pablo apareció desnudo en el pasillo del 5º piso, con su mujer en el suelo.
Quiso primero tomar el ascensor, pero como tardaba en llegar, fue a la habitación 513 y golpeó violentamente la puerta. Nadie abrió y él siguió su camino. De ahí en adelante arrastró el cuerpo de María de piso en piso, dejando un terrible rastro rojo en todo su recorrido. A la par pedía a gritos el ascensor. Hizo un alto al llegar al descanso entre el primer y el segundo piso. Pronto llegó el recepcionista, quien se espantó al ver la escena, pero Pablo no parecía reconocerlo. Sus ojos, desorbitados, reflejaban algo que el empleado del hotel nunca había visto. Cuando logró recomponerse, bajó inmediatamente a llamar a la policía, que no demoró más de 3 minutos en llegar. Cuando subieron de nuevo, Pablo pateaba el cuerpo de su esposa con furia. Uno de los agentes le ordenó que se tirara al suelo. Pablo lo miró desde sus 2 metros de altura, desnudo, ensangrentado y agitado. Luego de que el oficial sacó el arma y le repitió la orden, se puso de espaldas, se arrodilló y luego se tiró al piso. Repentinamente exclamó que estaba en estado de emoción violenta, mientras miraba fijamente el cuerpo sin vida de su esposa. Luego dijo que se había tragado un anillo e imploró que le dieran agua. Los estudios posteriores determinaron que el chico tenía un elemento circular perfecto en el estómago. Según algunas reseñas de medios argentinos, el sujeto parecía debatirse entre la culpa y la locura, mientras que el hotel, marcado por la tragedia, ya no volvería a ser el mismo. Las fotos que tomó la policía criminalística en la escena fueron horrorosas. Los peritos hicieron el levantamiento del cuerpo desnudo y maltrecho de María, que fue trasladado a la morgue. Más de 30 imágenes registraron los puntos donde había manchas de sangre: en el botón del ascensor, en la puerta de la habitación 513 y en el acceso al cuarto 514 donde se hospedaba la pareja. En el cuarto piso había una marca más grande que las demás. Pero lo peor de todo fue cuando los peritos entraron a la recámara, donde encontraron los ojos azules de María sobre la sábana blanca. Unos huéspedes que habían llegado a grabar un documental se acercaron a ver qué pasaba y quedaron en shock. Por cierto, el instrumento que usó para los precisos cortes en esa parte del rostro de su esposa nunca apareció. Los investigadores afirmaron que no la pudo haber tirado por el inodoro porque no encontraron sangre en el baño. Si la arrojó por la ventana, lo hizo desde la cama, pero la policía no la halló donde debería haber caído. También sospecharon que pudo haberla entregado a los huéspedes de la habitación 513, que eran sus amigos, pero ellos dijeron que no escucharon ni vieron nada. Aún antes de que llegaran los medios y, pese a no contar con la inmediatez que dan ahora las redes sociales, en las siguientes horas no hubo un tucumano que desconociera el atroz crimen. La noticia, filtrada por los propios policías antes de que llegara a los diarios, se esparció por la ciudad como un secreto compartido entre conocidos. Todos querían saber quién era el agresor y qué motivos lo habían llevado a cometer esas maléficas acciones. La fiscal de la sexta nominación, Adriana Reynoso Cuello, asumió la investigación y ordenó el traslado de Pablo a un hospital neuropsiquiátrico, al presumir que consumó el hecho inmerso en un brote psicótico. Allí lo instalaron en una habitación con rejas. En una foto publicada por el diario La Gaceta, se le veía atado de pies y manos, totalmente dormido, en una cama pequeña que apenas resistía los más de 120 kilos de su cuerpo. El comisario Miguel Gómez, jefe de homicidios y delitos peligrosos de la policía, reveló los resultados del informe forense. María había sufrido tantos daños que la fiscalía añadió al cargo de homicidio agravado otro por ensañamiento. El caso no era sencillo, pues primero debía establecerse si Pablo era imputable y si estaba en sus cabales cuando cometió el crimen. Pero las herramientas judiciales de la época no eran tan precisas como las actuales. Por ejemplo, el agravante del vínculo no aplicaba, ya que la pareja solo se había casado por iglesia, no por lo civil, y al no quedar registro legal de la unión, se le consideraba inexistente. Además, la figura de violencia de género aún no existía. Lo que sí quedó claro fue el ensañamiento, luego de que los médicos forenses establecieran que Pablo había extraído los ojos de María mientras aún respiraba. El hombre estuvo hasta mediados de diciembre internado en el hospital.
Allí leía la Biblia y dormía encerrado cuando tenía ataques violentos. Según las crónicas de la época, estaba bien atendido y cuidado. Por una orden judicial, se ordenó su traslado al penal de Villa Urquiza, pero sus defensores, Martín Sotoli y Roberto Flores, consiguieron que la Cámara de Apelaciones ordenara que fuera llevado nuevamente al centro asistencial por un tiempo más, o al menos hasta que se supiera cuál era su estado de salud mental. El panorama se aclaró en abril de 2008. En esa fecha, la Junta Médica que analizó a Pablo determinó que era imputable por los delitos por los que estaba acusado. Al recibir esa información, se ordenó su traslado de manera inmediata a la cárcel. La justicia determinó que debía ser alojado en un sector seguro para él y para los otros compañeros de prisión, y que fuese custodiado las 24 horas por al menos 2 hombres. Pero las autoridades del servicio penitenciario tomaron otra decisión. Lo destinaron a la recién construida unidad de máxima seguridad, el sector de la cárcel destinado a los presos más peligrosos. Fue alojado en una celda de no más de 4x4, donde permanecía 23 horas encerrado. Solo tenía un recreo de 1 hora por día. En ese tiempo libre, caminaba por el patio del pabellón que no tenía luz natural y como no había ningún otro reo en el lugar, tampoco tenía la posibilidad de socializar con nadie porque era el único habitante de ese edificio. A mediados de ese mismo mes, se celebró la audiencia de imputación por homicidio agravado y ensañamiento. El primer traslado de Pablo fue digno de una película. Al menos 10 efectivos del grupo Lagarto, la fuerza de choque del servicio penitenciario, llevaron a cabo la misión. Su presencia generó un enorme revuelo en el edificio de la Fiscalía de Instrucción. Las reseñas describieron cómo decenas de periodistas se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo con los uniformados para acercarse a él. Mientras eso ocurría, un grupo numeroso de personas observaba el espectáculo. Una vez dentro de la Fiscalía de Instrucción, Pablo solicitó un cigarrillo. Se sentó frente a la instructora de la causa, Soledad Aguirre, y escuchó la acusación en su contra. Sin embargo, cuando estaba a punto de comenzar el interrogatorio, anunció que no diría ni una palabra. En junio de 2008, Pablo compareció ante el magistrado Víctor Manuel Pérez en los tribunales. Lo hizo para cumplir con el trámite de un habeas corpus presentado por sus defensores, quienes solicitaban su traslado de la cárcel debido a las condiciones vejatorias de su reclusión y a que no soportaba estar encerrado en ese lugar. La queja abrió la puerta para que otros procesados hicieran lo mismo. El director de servicios penitenciarios, Roberto Guyot, negó con vehemencia las denuncias de los profesionales. Según él, en aquel recinto, los reclusos no eran castigados, sino que recibían un tratamiento especial debido a su peligrosidad. Afirmó que solo se les suministraban los medicamentos recetados por los médicos. El juez Alfonso Sotoli decidió ir a comprobar quién decía la verdad y realizó una sorpresiva inspección. Adentrándose en los pasillos lúgubres, descubrió que todo lo que ocurría en ese pabellón era ilegal y vejatorio. Las normas que debían proteger los derechos de los detenidos eran inexistentes en la práctica. El magistrado ordenó que se modificara el régimen de vida y que se suspendiera cualquier tipo de suministro compulsivo de pastillas. La decisión resonó como un trueno en la provincia, desatando una polémica. Una nueva sorpresa ocurrió el 13 de junio, cuando los defensores de Pablo anunciaron que el acusado deseaba declarar. Algunos lo interpretaron como una estrategia puramente defensiva. Otros creyeron que no le quedaba más opción que contar la verdad. Su relato se extendió durante más de 2 horas, en las cuales detalló todo lo ocurrido desde el 27 de octubre de 2007 hasta la fatídica madrugada del 28. Confirmó que, tras una pelea en la convención, subió a su auto con la intención de regresar a Santiago del Estero. Sin embargo, su memoria se volvió una nebulosa. Recordó una alarma sonando y vio una estación de servicio cerca y decidió entrar a cargar combustible, pero no cargó. Dejó el auto estacionado allí.
Sacó un supuesto revólver que tenía y lo arrojó a un pipote de basura y le dijo a María que le habían dado algún tipo de sustancia en una bebida. Ahí empezó a escuchar la supuesta voz interior que le advertía peligro y lo llevó a subirse a taxis y colectivos, siempre alerta. En un bar frente a la Plaza Independencia, entró con su esposa y pidió el baño, pero terminó orinándose en sus pantalones por temor a ser atacado. Cuando volvió a la mesa y pidió la cuenta, le preguntó al mesonero cómo se llamaba él. El mozo supuestamente le contestó que se llamaba Pablo, de Santiago del Estero. Dijo que eso lo asustó aún más y María también se sorprendió. La agarró de la mano y volvió a escuchar la voz que le decía que debía moverse porque querían quitarle la vida. También habló sobre lo que sucedió en el templo, donde pidió ser bautizado y afirmó que los fotógrafos se negaron a capturar su rostro. Luego de eso, desarmó el celular de su esposa, convencido de que los iban a seguir por el teléfono. Señaló que la policía lo detuvo cuando se arrojó al capó de un patrullero. Le dijo al oficial que quería dormir en un calabozo porque allí se sentiría más seguro, pero la policía le dijo que no había sitio. Comentó que él insistió diciéndole que no le importaba dormir en el piso, porque tenía miedo de que le pasara algo en la calle, pero el agente se rehusó. Dio a conocer su versión sobre cómo y por qué había cometido el crimen. Relató que estando ya con María en la cama, le preguntó por qué había tardado tanto en buscarlo en el hospital. La respuesta lo enloqueció, pues le dijo que pensaba dejarlo ahí internado. Entonces, fue cuando la asfixió con todas sus fuerzas hasta que dejó de moverse. Luego de eso, aseguró que no recordaba más nada. Solo una voz de mujer vestida de blanco que le dijo que su esposa había fallecido. Se suponía que esa señora era la fiscal. Pablo no reveló cuál fue el arma con la que lastimó a la víctima, pero sí dio un mensaje en el que aseguró que estaba arrepentido de lo que hizo. No por el castigo que recibiría, sino porque extrañaba mucho a su esposa, a quien dijo amar y no saber por qué lo hizo. La estrategia legal de sus abogados consistía en demostrar que estaba loco, a pesar de que la junta médica había determinado lo contrario. Afirmaron que el extraño comportamiento del hombre en las horas previas y durante el crimen fueron las reacciones naturales de un desquiciado mental, que luego de perpetrar el hecho no lo recordaba. Exigieron un nuevo estudio de salud mental, argumentando que no se había tenido en cuenta los actos incoherentes que había cometido antes del crimen. Además, señalaron que la junta médica estaba compuesta por mujeres que se habían impresionado por la violencia del caso. Por su parte, el abogado de la familia de María, Mario Leiva, estaba convencido de que la historia era otra. Sostuvo que el sujeto jamás podría haber actuado en un arrebato de emoción violenta, dada la forma en que ocurrió el crimen. Según el letrado, una persona fuera de sí no tendría la habilidad de marcar los ojos como lo haría un cirujano experto y luego extraerlos sin causar daño. Además, indicó que el posible móvil del crimen eran los celos, hipótesis que fue respaldada por las autoridades, ya que tenían pruebas como las fotografías de María posando de manera sensual ante la cámara en una cama. Un detalle significativo fue que esas imágenes llegaron a los medios después de los hechos, pero nunca fueron publicadas por respeto a la joven víctima y a su familia. Un año después, el 7 de septiembre de 2009, todo eso se debatió en el juicio contra Pablo, que se llevó a cabo en la Sala Segunda de la Cámara Penal, presidida por los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Emilio Páez de la Torre. El acusado, custodiado por 3 policías, caminaba por los pasillos del tribunal silbando. Aprovechó que un periodista le hizo una pregunta y le puso el micrófono al frente, para pedir perdón no solo a la familia de María, sino a toda la sociedad y quejarse de los malos tratos que recibía en prisión. Llevaba puesto un saco con sus mangas subidas y las mangas de la camisa arremangadas sobre las mangas del saco. La camisa la llevaba desabrochada hasta casi en el pecho, con el cuello sobre el cuello del saco. Se sentó en un banquito frente a los jueces, mientras un policía le quitaba las esposas y le acercaba un micrófono de pie para que respondiera a las preguntas. Antonio Amin, ¿qué edad tiene? 26. 26 años. Clase 1983.
Bien. 69 reales, de verdad. ¿En qué trabaja? Empresario, businessman, management. No lo entiendo. Dueño del Bayern Múnich, de No lo Herbalife. entiendo. Hable despacio y tranquilo. ¿Trabajaba en dónde? ¿En qué trabajaba? Pero vivo de esto, ¿De qué? ¿Pero de quién? de la prensa. ¿De la calle? Dueño de una empresa Herbalife, por eso me llamó. Ah, bueno, eso sí lo entiendo. Con Randy Maura, mi hermano Milicovi Pitesolo, en el año 2006. ¿Usted fue al secundario, al colegio secundario? No, enseño. Ah, ¿pero usted fue a la universidad? Soy rector de la capilla de Justin. Allá No, de ¿fue a la universidad? Universidad, facultad Sí. puede ser. Sí, bueno, es que la facultad forma parte de la universidad, ¿no? ¿Fue a la facultad? No. Sin embargo, dice que usted estuvo en el segundo año. Soy decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustria. Yo la formé. Durante el debate, comenzó a manifestar conductas llamativas, comportándose de forma incoherente, sin esbozar ni una frase razonable. El tribunal, por unanimidad, resuelve la incorporación de las pruebas implicadas por la defensa y admitidas por el Ministerio Público y el litigante, por tratarse de actuaciones de lo que dispone el artículo 400, antigua medida para el comprover del Código Procesal Penal. Señor presidente, siguiendo con el mismo criterio, pido la palabra. Hacía morisquetas e interrumpía el desarrollo de la audiencia. Escupía en el vaso de agua que estaba tomando, levantaba los hombros y se movía permanentemente en la silla. A pesar de los innumerables intentos del juez Emilio de procurar que se comportara, la labor resultó imposible. Pues el sujeto mantuvo la misma actitud insensata durante todo el desarrollo del debate. Incluso, en una de las audiencias, le preguntó al secretario del tribunal si quería que le sacara los ojos. Esa actitud era lo que necesitaba su defensa para convencer a los jueces de su locura. Sus representantes legales presentaron 2 pericias para demostrar su supuesta demencia. Una de ellas fue el testimonio del psicólogo Louis Sheffield, ex jefe del Instituto de Criminología del Penal de Villa Urquiza, donde el acusado estaba recluido. El experto declaró que el imputado padecía brotes psicóticos y explicó con claridad por qué no podía discernir lo que estaba bien o mal en su realidad. Señaló que Pablo siguió las órdenes de voces alojadas dentro de su cabeza, en un raro caso de psicosis paranoica. Por su parte, la fiscalía sostuvo que el acusado simuló locura y la exteriorizó mediante histrionismo y agresividad calculada, pero en realidad tenía conciencia de la situación y de las consecuencias de su comportamiento homicida. Hubo 15 peritos que analizaron el estado mental del sujeto, de los cuales 13 afirmaron que estaba consciente de sus actos en el momento del crimen. Durante la 4ª jornada del juicio oral, prestaron declaración el oficial que estaba a cargo de la patrulla urbana en octubre de 2007, un vicario de la iglesia, la catedral y los hermanos de la víctima. Johnny y Claudio contaron que su hermana vivía aterrorizada al lado del acusado y que él la separó de su familia. Ambos consideraron al hombre como una persona agresiva y celosa, que ejercía violencia psicológica contra María. Claudio señaló que su hermana había cambiado mucho en los últimos meses, pues había dejado de verlos no solo a ellos, sino también a sus amigos, y hasta había abandonado sus estudios, que eran algo muy importante para ella. Dijo que no tenía dudas de que el acusado seguramente la tenía amenazada, pues advirtió que 2 semanas antes de los hechos, María estaba muy nerviosa y esquiva. Al finalizar su testimonio, miró de frente al tribunal y señaló que esperaba que se hiciera justicia por el crimen de su hermana. Por su parte, Johnny dijo que estaba seguro de que Pablo había perpetrado el crimen por celos, porque sospechaba que María le era infiel, cosa que ellos como familia negaban, pues la joven de 23 años no estaba con nadie más. La verdad me parece sorprendente, no digo que no lo pueda hacer, pero en el contexto de la situación, el tipo de crimen,
el motivo por el cual Amin terminó con la vida de María Marta, Sí. me parece que sería una cuestión a tener en cuenta por cualquier mujer en una situación como esta. Amin terminó con la vida de María Marta porque pensaba que le era infiel. Entonces, una situación realmente que me llama mucho la atención, que haya podido lograr esto. ¿Y por qué digo esto? Porque nunca hemos creído ni creemos en que, primero, que haya sido un loquito, como él pretendía hacer parecer. Sí. Y segundo, considero de que no ha variado esa situación que Amin ha demostrado, o el comportamiento que Amin demostró en el juicio al día de hoy. Bien. El abogado querellante, Mario Leiva, además de avalar esta hipótesis, advirtió que el acusado era consciente de sus actos tal y como lo explicó la junta médica, y para él, todo lo ocurrido durante el juicio era un show armado por la defensa para declararlo inimputable. Sí, la verdad que sí, me parece una decisión peligrosa. Pero ¿por qué digo esto? Porque si ustedes observan las audiencias, el pedido o la información que la jueza solicitaba provenía del psiquiatra de Amin, Sí. que es el psiquiatra de parte. Sí. No era un psiquiatra oficial o un psiquiatra que de alguna manera sea una persona objetiva a la hora de opinar. El psiquiatra de Amin lo trató y fue el que sostuvo que Amin era inimputable. Cuando los hermanos terminaron de declarar, se encontraron afuera de la sala de debates del Palacio de Tribunales. A punto de romper en llanto, se tomaron de las manos, se miraron a los ojos y se abrazaron con fuerza. Finalmente, luego de 10 días de intenso debate, los jueces de la Sala Segunda de la Cámara Penal declararon a Pablo Antonio Amin, de 26 años, culpable por homicidio con ensañamiento y fue condenado a cadena perpetua. Condenar a Amin Pablo Antonio, de las condiciones personales que obran en autos, por ser considerado autor responsable del delito de homicidio agravado por ensañamiento, en perjuicio de María Marta Arias, aplicándosele la pena de prisión perpetua. Según reseñas de medios locales, en esa audiencia estuvo presente María Olga Alonso de Arias, la madre, llevando a Juan Manuel Arias, el padre, sentado en una silla de ruedas, debido a que padecía de diabetes y le habían amputado una pierna. Ambos querían presenciar la sentencia de quien les arrebató a su querida hija. En la evaluación del tribunal pesó el criterio mayoritario de los especialistas, quienes aseveraron que Pablo simulaba tener una patología mental y que era perfectamente consciente de sus actos. También sostuvieron que el objetivo que tenía al fingir demencia era engañar a la administración de justicia y lograr la impunidad o una pena menor. Los familiares de María se sintieron complacidos con la condena, aunque la madre hubiera preferido que lo sentenciaran a la pena capital, un castigo que no está contemplado en las leyes argentinas. Desde que la mató este hijo de puta, mi hermana, que vengo mordiéndome, viniendo los primeros años, pasando un día aquí, con mi hermano aguantándome todo, cruzándome con todo, y su hijo de mil puta. Y en estas 2 semanas desde juicio, viéndolo al tipo amenazándome a mí, viendo todo el tribunal que él puede amenazar y uno no le puede decir nada, porque si yo lo miraba a mí me sacaban, a mi hermano lo sacó una vez. Luego de varias apelaciones presentadas por los abogados defensores, finalmente en septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de apelación y ratificó la reclusión perpetua para Pablo. Entretanto, la vida del sujeto en prisión mantenía un delicado equilibrio entre la supervivencia y la amenaza constante. Por esos hechos sorprendentes que tiene la vida, Pablo, una vez que logró superar los desafíos de la prisión, terminó por ganarse el respeto de los otros reclusos con el paso del tiempo. Esto se debió a las denuncias que formuló, junto con sus abogados, ante la justicia argentina sobre el trato inhumano en la unidad de máxima seguridad. Eso ayudó a crear la imagen de alguien que no solo luchaba por sí mismo, sino también por los otros reos que compartían su sufrimiento. Las autoridades penitenciarias lo eligieron como negociador en situaciones críticas que amenazaban la paz en el penal. Cuando se presentaban motines, Pablo no se sumaba a la violencia, sino que se encerraba en su celda, buscando soluciones a través del diálogo. También aprendió a tocar el violín en la cárcel y fue monaguillo del cura del penal.
Algunas reseñas describen su situación como la de alguien que se dedicó a sobrevivir en un mundo de desesperación y redención. Sin embargo, la familia de María siempre se ocupó de recordar quién era la víctima real en este caso, y que si el esposo de su hija estaba tras las rejas, era por sus propias acciones y decisiones. Cuando se habían cumplido 4 años del atroz crimen, los familiares y amigos de María se reunieron en la iglesia Santiago Apóstol de La Banda, donde se ofició una misa para recordarla. A través del tiempo transcurrido, María Olga reveló que no había encontrado consuelo. La vida se había convertido en un infierno, pues Pablo no solo se había llevado a su hija, sino también el corazón de toda su familia. Desde aquella madrugada del 28 de octubre de 2007, no podía dormir sin antes tomar pastillas que la ayudaran a conciliar el sueño. Dijo que la persona que perdía a sus padres era un huérfano, el que perdía a su esposa era un viudo, pero no había una palabra para definir al que perdía a un hijo, y más en esa forma tan cruel en la que Pablo acabó con la vida de María. Al enterarse de que el sujeto tomaba clases de música en la cárcel, la mujer reaccionó con rabia, pues no entendía cómo un criminal confeso podía tener beneficios. Con lágrimas en los ojos, dijo que todos los días le pedía a Dios que algún día promulgaran la pena de muerte en Argentina, porque eso era lo que merecía después de lo que hizo. Tras reconocer que sentía un profundo rencor y que no quería ni podía perdonar, María Olga reveló también que había dejado de comulgar cuando iba a misa, porque esos sentimientos que albergaba no le parecían apropiados para recibir el símbolo de la pureza del cuerpo de Cristo. Cuando habían transcurrido poco más de 10 años del crimen, en diciembre de 2017, Pablo volvió a hacer noticia por un hecho casi increíble. Se había casado en prisión. De acuerdo con los medios locales, la flamante esposa era una peluquera tucumana a quien había conocido durante su encierro y que lo visitó durante años. Inicialmente eran encuentros supervisados de 1 hora en el patio del penal, hasta que la norma se suavizó a tal punto que la pareja procreó una hija, que en ese momento tenía 3 años. Ella lo visitaba desde hacía tiempo durante las visitas de 1 hora en el patio del penal, donde eran supervisados por personal penitenciario. Según revelaron, la novia estaba al tanto de lo que hizo, pero no le importó. Ese mismo año, la cárcel se vistió de fiesta y, bajo el marco de una ceremonia religiosa y muchos invitados, el hombre contrajo matrimonio con su nueva pareja. Vestida de blanco y en compañía de su familia y amigas, la mujer ingresó al penal y dio el sí para convertirse en la nueva esposa de un hombre que, hacía más de 11 años, en la habitación de un hotel, cometió uno de los crímenes más atroces de los que se tenga memoria en Argentina. En diciembre de 2022, sus defensores legales, Mariela Mayer y Álvaro Celarayán, solicitaron que se le otorgaran salidas transitorias para poder fortalecer vínculos con su esposa e hija. Meses más tarde, el 10 de mayo de 2023, se realizó la audiencia relacionada con dicha solicitud de salidas transitorias. En representación del Ministerio Público Fiscal, intervino Gonzalo García, de la Unidad de Ejecución de Sentencias. Según Gonzalo, había informes psicológicos, psiquiátricos y sociales que indicaban que el hombre presentaba un trastorno paranoide con ideas delirantes. Refirió que estos estudios eran contundentes e indicaban que el condenado no era apto para salir, pues era una persona que no controlaba sus impulsos. Además, desde 2013 había dejado de medicarse por decisión propia. Consideró que era fundamental que un profesional dijera si las salidas no representarían un peligro tanto para él como para terceros. La jueza resolvió que se realizara una nueva audiencia, en la que estuvieran presentes el médico psiquiatra y la psicóloga que atendían a Pablo. Entre los motivos para darle el beneficio, el especialista Carlos Corrado señaló que hacía muchos años que Pablo no tenía delirios y advirtió que, aunque la peligrosidad existía, se podía dar a lo largo de los meses o los años, y no en un lapso de 24 o 48 horas, que sería lo que le otorgarían para las visitas. La familia de María consideró como una burla todo ese proceso, motivo por el cual dejaron de participar en las audiencias.
Por su parte, Pablo dio unas declaraciones en las cuales señaló que no era justo que la fiscalía usara el tema de sus delirios para negarle el beneficio, pues cuando fue juzgado en 2009, no tomaron en consideración eso para condenarlo, pues de haberlo hecho, según las leyes, él hubiera sido considerado como una persona inimputable. Yo no estoy disconforme de la pena que he recibido, no confundamos lo que quiero decir, pero con el correr de los años le han dado la razón al perito de parte y a los planteamientos que se han hecho en ese momento, y eso a mí me duele mucho, porque yo siento que han jugado conmigo con el tema de las inyecciones que me han puesto antes de ir a juicio para hacer la payasada que me han hecho hacer, que yo no es que dé claro, digo con una amnesia, porque yo realmente hasta hoy, por más de que yo lo he visto en las redes sociales, al juicio, que es de donde ahí yo puedo asociar ciertas cosas, donde ha sido amenazado el doctor Lezana Flores. Yo no me acuerdo hoy día, a través de incluso muchas entrevistas, qué ha pasado. A mí han jugado conmigo, me han experimentado con inyecciones de las cuales yo he sufrido torturas, que las cuales las tengo hoy por hoy. También habló sobre los supuestos maltratos a los que había sido sometido durante años de encierro y las razones por las que dejó sus medicamentos. A mí me duele hoy por hoy que hablen de un brote psicótico o que hablen de un shock químico o que hablen de ciertas cosas que en su momento no lo tuvieron en cuenta como elemento. Porque si se hubiese tenido en cuenta eso, hubiese sido la imputabilidad, porque ustedes saben bien, como profesionales que son de la ley, que si a alguien le declaran un brote psicótico pasa a ser inimputable automáticamente. Finalmente, en junio de 2023, al analizar todas las pruebas que presentaron las partes, la jueza de ejecución, Ana María Iácono, ordenó que Pablo pudiera abandonar el penal de Villa Urquiza 2 veces por mes, durante 3 horas, con custodia de 3 efectivos del servicio penitenciario y con el control de pulsera electrónica para vigilar sus movimientos. Aunque el Ministerio Público Fiscal impugnó el fallo, en una audiencia posterior, el juez Facundo Mayo avaló la decisión de la magistrada, aunque ordenó más controles para que Pablo pudiera visitar a su esposa e hija, quien para ese momento tenía 9 años. No obstante, el magistrado Facundo exigió que, para que se concretaran las salidas, el sujeto debía ser revisado por un profesional de la salud mental, para que constatara si estaba en condiciones de gozar ese beneficio. También dispuso que los custodios, en lo posible, realizaran su tarea con vestimenta de civil para no generar daños en la hija del matrimonio. La familia de María no consideró justo que se le permitiera al hombre que les arrebató a su ser más querido salir de la cárcel como si no fuera un peligroso criminal. Sin embargo, no les quedó otra alternativa que aceptar la decisión de la justicia. Será para el 2042 cuando Pablo podrá comenzar a gestionar su libertad condicional. Sin embargo, antes de eso, tendrá el derecho de solicitar la ampliación de las salidas transitorias. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente crónica criminal. Adiós.